Colegas, tengo entendido que se está grabando ya la sesión, entonces yo voy a quitar la grabación que hacía de forma artesanal, se podría decir, ya que no tenía el dominio del Zoom, pero vamos a dar inicio ya para no alargar más esta situación. Sin embargo, yo les pido por favor que vayan apagando sus micrófonos, ¿sí? Pero hay algunos colegas que tienen todavía el micrófono encendido, entonces para dar inicio, por favor, vayamos apagando el micrófono. Em, Bien. Básicamente hemos estado revisando la primera bibliografía, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, hay algunos que me indican que son nuevos, aquí me dicen de a partir de la Academia Emprender. Nuevamente me presento, soy el profesor Miguel Ángel Ato Menchaca, especialista en el área de matemática. Ya tengo experiencia en la parte administrativa como en la parte docente. Bien, de lo que se trata este taller no es tanto así de netamente resolución de estos, de tipo de ejercicios, etcétera. No nos vamos a dedicar solamente a eso, sino también al análisis, en este caso, de la bibliografía y los criterios que se utilizan para tomar preguntas de los libros, ¿ya? Básicamente basado en la experiencia en el que en algún momento llegué a formar parte del equipo que elaboraban estos exámenes igual para el Ministerio de Educación. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Eso es lo relevante dentro de esto. Nosotros, ¿qué debemos estudiar? ¿Qué material puede ser utilizable, se podría decir, para elaborar una pregunta de examen? No se escucha nada, dice. Perdón. Mil disculpas, lo que sucede es que están silenciando a los micrófonos en global y obviamente en ese punto a mí también me silencian, ¿no? Entonces les pido por favor que al ingresar apaguen su micrófono. Les decía que las preguntas van a ser tomadas de estos dos libros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como primero, una primera premisa es solamente concentrar nuestro tiempo y nuestros esfuerzos en la parte de especialidad en estos dos libros, ¿ya? Si comparan, por ejemplo, las bibliografías de gestiones pasadas, en gestiones pasadas se daban muchísimo más libros, muchos más libros. Pero si tienen, por ejemplo, un screen o qué sé yo, la posibilidad de observar la bibliografía pasada, indicaban, por ejemplo, póngale el libro de James Stewart, el precálculo de James Stewart. Decía páginas 112 a páginas 117. ¿Eso qué quería decir? Significaba que solamente de las páginas que estaban dentro del parámetro del 112 a la página 117 se habían tomado una, dos o tres o 10 preguntas, dependiendo del técnico en ese momento, y no de todo el libro. Entonces, de repente había un gran número de libros, pero también dentro del convenio con las confederaciones se tenía que indicar o especificar de qué páginas se estaba tomando las preguntas. De modo que uno lo que hacía era ir directamente a esa página y repasar, resolver los ejercicios de esa página, etcétera, etcétera, como venga. Pero en este caso no hay eso. Para estos dos libros, todo el contenido es relevante. En teoría, ¿ya? En teoría. Porque el día de ayer hemos observado claramente que del libro Didáctica de las Matemáticas para Maestros, los primeros títulos de cada tema no es relevante para un examen, porque estaríamos haciendo el análisis de qué? De un currículum que no nos pertenece, ¿no es cierto? Entonces, es por eso, ¿ya? Por ese motivo que nosotros debemos definir qué es lo que debemos estudiar,
qué preguntas son las que podrían ingresar dentro del examen de ascenso de categoría, porque a veces nos concentramos en pequeños detalles como en ejercicios cuya respuesta es muy abierta, holística. Y ese tipo de preguntas, a pesar de que está en el texto, no ingresa al examen, porque las preguntas deben tener respuestas cerradas o de repente la respuesta tiene que estar dentro del libro de forma textual, ¿no? De modo que nosotros en cualquier momento que exista un reclamo, tiene que haber comparación. Es decir, si el técnico no justifica de dónde tomó la respuesta, por lógica esa pregunta se anula. Y eso ha sucedido en gestiones pasadas, por ejemplo, ¿no? Ya sea por error de imprenta o por error del técnico, se ha ido un número, etcétera, y no se ha podido justificar la respuesta. A todos les han dado la pregunta por positivo, ¿no? Y esos son acuerdos internos que se tiene con Eso las está ahí, ahorita lo organizaciones. deciden. Al terminar nos vas a esperar. Por favor, el Terminar micrófono, nomás. colegas. Entonces, a lo que me refiero es que una vez que vayamos observando la bibliografía, ¿ya? En este caso vamos a considerar que el libro Matemática y su didáctica, uno, ¿ya? Este libro, de igual manera, utilizada para la formación docente de maestros del área del nivel primario y secundario. Sin embargo, es un libro más direccionado a una especie de documento, eh, una tesis, ¿no? Eh, que para un doctorado, si mal no recuerdo. Y básicamente lo que hace esto es mostrar, hacer una comparación y una relación, un análisis de la pedagogía que se aplica dentro de un programa de estudio extranjero, ¿ya? No tiene ninguna relación con nuestro modelo educativo. Ahora, entonces ustedes preguntarán, pero entonces si no tiene relación con el modelo educativo, ¿por qué han colocado en la bibliografía? Bueno, la parte del modelo educativo está dentro de la bibliografía de la parte Ese, normativa ahí aplástala, ahí general dice, se me ha para quedado. todos de educación secundaria. Ahí tienen que leer la ley 070, bases del currículum, reglamento de evaluación, los diferentes resoluciones ministeriales acordes para esta gestión, Ya, el- ya. la ley niño, niña, adolescente, etcétera. Pero en este caso, específicamente para la especialidad, para las 45 preguntas de especialidad, las metodologías, las estrategias, la didáctica, el aprendizaje progresivo que plantean dentro de estos libros, etcétera. Eso es lo que nosotros debemos repasar. Bien, como pueden ver, este libro está dividido en tres temas, se podría decir, llamémoslo temas, capítulos, como quieran. En el primero tiene los conceptos generales, la generalidad de las matemáticas, posteriormente nos plantean la resolución de problemas. No es que ahí vamos a encontrar ejercicios para resolver una infinidad de ejercicios para resolver. Existen en cada capítulo problemas, ejercicios, pero los que han leído, por ejemplo, ayer me mencionaban el tema de conjuntos, esos ejercicios en su mayoría están sujetos a la interpretación. Y como pregunta de examen de ascenso, no podría ser adecuada porque requeriría o sea, tendríamos que generalizar algo que está sujeto a la interpretación. Entonces, ustedes pueden interpretar de una forma diferente esa pregunta. Otra de las premisas es que todas las preguntas tengan su respuesta dentro del libro. ¿Me entienden? Es decir, el técnico y el personal administrativo tiene que poder comparar las posibles respuestas que se emiten a la empresa con las respuestas correctas que están en el libro. Entonces, si me plantean una pregunta, la respuesta debe estar textual, tal cual en el libro, o mínimamente el libro me debe direccionar hacia la respuesta correcta. Si no se encuentra ahí en el libro, eso quiere decir que esa pregunta no me sirve como respuesta. ¿Me entienden? O sea, no tiene respuesta. Puede tener su respuesta en el criterio o en el análisis o de repente estar en otro texto, porque aquí se han tomado de varios otros textos, de varios autores, y se ha ido insertando, ¿no es cierto?, como referencia. Entonces, tenemos que tener y discernir, en todo caso, cuáles son las respuestas o las preguntas que sí tienen respuesta dentro del texto. Por último, dentro de su tercer capítulo o contenido, como lo llamemos, tiene nuevas tecnologías y herramientas de visualización de la matemática. Aunque de repente estas herramientas no sean actualizadas,
Ya estamos hablando de un documento que ya va un buen tiempito de haber sido desarrollado, sin embargo, hace referencia a la metodología o a las estrategias que debemos utilizar, no tanto a la herramienta, porque ustedes me podrían decir, GeoGebra ya no GeoGebra, actualmente utilizamos el Desmos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, son cosas que van a ir ustedes comprendiendo a medida que vamos a ir repasando este texto. Obviamente no vamos a poder leer todo el texto o analizarlo como se debiera en una sola sesión, en dos o de repente ni en tres sesiones. Requeriríamos un buen tiempo para incluso ir resolviendo todos los problemas que se plantean e identificando aquellos que son necesarios. Bien, entonces vamos a empezar con el tema 1, aspectos generales de las matemáticas. Repito, ¿qué es lo que preguntan los técnicos de este tipo de libros? Cuando los libros no son como aquellos que estamos acostumbrados. Por ejemplo, los libros de álgebra, trigonometría o demás, donde no podemos observar la resolución de ejercicios, el planteamiento de problemas propuestos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que toman en cuenta? ¿Y por qué estos libros, en mi opinión, la verdad, pareciera ser más complicado que los libros, por ejemplo, un Goñi Galarza o cualquier otro libro similar? ¿Saben por qué es más complicado? Porque en este libro tenemos que memorizar incluso las definiciones y memorizarlo de acuerdo a lo que se encuentra en este texto, es decir, tal cual se encuentra en el texto. En cambio, si a nosotros nos dan 45 ejercicios para resolverlos, ya sean de álgebra, trigonometría, ecuaciones o cálculos, no, cálculo, ¿no es cierto? O geometría analítica, cualquiera sea el caso, esos ejercicios ustedes los van a resolver porque básicamente su proceso es algorítmico, responden a pasos procesuales, son contenidos que ustedes los van desarrollando, si bien no todos los días, pero de repente sí los conocen porque es un área en el que nosotros nos manejamos y dominamos, y de repente solamente haría recordar algunas definiciones, pero listo. Estamos listos para ese tipo de examen, porque es de nuestra especialidad. Sin en cambio, este tipo de exámenes está más direccionado al contenido literal. Entonces, por eso han planteado solo 2 libros y no la montonera de libros que anteriormente se planteaba para la bibliografía de especialidad. En este tipo de exámenes hay un truco, es decir, direccionar al maestro al contenido literal realizando preguntas específicas de, por ejemplo, las definiciones o qué pensaba Piaget o, o Vygotsky o otros autores que se plantea, por ejemplo, en el primer texto, ¿no es cierto? Entonces, nos hace referencia a eso, a la metodología, a la estrategia y a los recursos que plantean dentro de estos libros. Bien. Eh, Aspectos generales de las matemáticas, es decir, el subcontenido 1A, valor práctico, instrumental y formal de las matemáticas. Nos dice, es un tópico común poner en relieve la contribución fundamental de las matemáticas griegas al desarrollo de la filosofía y la ciencia occidental. La denominación misma de matemáticas y matemáticos en la mayoría de las lenguas europeas es de origen griego, derivada del verbo conocer o aprender. Matema, ¿no? Eso significa. Matema significa conocer o aprender. Significaba en griego lo que se ha aprendido o entendido o conocimiento adquirido. Por diversas fuentes sabemos que fue Pitágoras quien utilizó por primera vez los términos de filosofía y matemáticas. Pitágoras se llamó a sí mismo filósofo o amante de la sabiduría. Bien, nuevamente para recalcar, ¿qué es lo que debemos resaltar? Todo aquello que está entre comillas, cursiva, subrayado, definiciones, conceptualizaciones y clasificaciones. Eso es lo importante. Ahora, pueden o no estar de acuerdo. Seguramente muchos han leído algún escrito, alguna tesis o algún otro libro en el que obviamente indica que, por ejemplo, Pitágoras no fue nada más ni nada menos que una persona que tomaba el conocimiento egipcio y lo llevaba o lo reescribía en griego, ¿no es cierto?
Hay incluso textos en los que obviamente se menciona eso. Ahora, no vamos a discutir si eso es verdad, es mentira. No estamos para analizar esa situación. O de repente, si aquí menciona que el origen de la palabra matemática está relacionada al griego y hay un escrito que ustedes han leído en otro libro que indica que no, que en realidad está relacionado a la Babilonia antigua o a los sumerios, no vamos a ir por ese camino, sino simplemente vamos a hacer de cuenta que lo que está en este libro y en el primero, que sería Matemática y su didáctica, es 100% correcto. ¿Y por qué? No por el hecho de que no queramos hacer el análisis o que sea malo hacer el análisis, sino simplemente que el examen va, o- va a solicitar respuestas de forma textual, que se encuentren en este texto, sin cambiar un solo término, sin cambiarle nada. Entonces, si nosotros creemos que eso está mal, ya empezamos a dudar de lo que hemos repasado. ¿Ya? Es por eso. Antes de adentrarnos a la presentación de una serie de ejemplos y problemas que nos hagan ver el valor que tienen las matemáticas en nuestra sociedad en sus aspectos prácticos, o sea, es decir, situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Instrumental, es decir, en otras ciencias, y formal como el lenguaje, vamos, por favor, los micrófonos, vamos en primer lugar a realizar una amable introducción al problema de su enseñanza mediante dos chistes. El primero es un relato sacado de internet, aunque ya circulaba en ambientes estudiantiles de mediados de los años 70 del siglo XX. El segundo, sacado de la prensa escrita, es un chiste gráfico de 1988. Ambos en forma de parodia, no dejan de tener una relación con la realidad, aunque sea esta la de un pasado reciente. La reforma de la enseñanza está lejos de alcanzar unanimidad. Un grupo de docentes de muy alto nivel se ha inclinado por indagar una cuestión que preocupa a la mayoría de los futuros profesores, la evolución de un problema matemático. Ojo que estamos en el primer ejemplo, ¿no? La siguiente comparación puede ayudar a centrar la cuestión. Es decir, la enseñanza en 1960, con un ejemplo, nos dice, un campesino vende un saco de patatas en 1.000 pesetas. Sus gastos de producción se elevan a los 4/5 del precio de venta. ¿Cuál es su beneficio? Segunda, enseñanza tradicional, 1970. Un campesino vende un saco de patatas por 1.000 pesetas. Sus gastos de producción se elevan a 4/5 del precio de venta. Esto es a 800 pesetas. ¿Cuál es su beneficio? Enseñanza moderna, 1970. Un campesino cambia un conjunto P de patatas por un conjunto M de monedas. El cardinal de un conjunto M es igual a 1.000 y cada elemento de P pertenece a M. Vale una peseta. Dibuja 1.000 puntos gordos que representen los elementos del conjunto M. El conjunto F de los gastos de producción comprende 200 puntos gordos menos que los del conjunto M. Representa el conjunto F como subconjunto del conjunto M. Estudia cuál será su unión y su interacción. Y da respuesta a la cuestión siguiente. ¿Cuál es el cardinal del conjunto B de los beneficios? Dibuja B en color rojo. Enseñanza renovada 1980. Un agricultor vende un saco de patatas por 1.000 pesetas. Los gastos de producción se eleva a 800 puntos y el beneficio es de 800 pesetas y el beneficio es de 200 pesetas. Me es complicado todavía acostumbrarme a la terminología que utilizan en este libro, que son pesetas, euros, duros, etc. Actividad: subraya la palabra patata y discute sobre ella con tus compañeros. Enseñanza reformada, 1990. El tío Evaristo Labriego, burgués, latifundista intermediario, es un capitalista insolidario y que se enriqueció con 200 pelas al vender
especulando un costal de patata. Analiza el texto y busca la falta de sintaxis, de ortográfica, de puntuación y de seguido di lo que digieres de este abuso antidemocrático. Bien, creo que ya hemos comprendido el tema de a qué hace referencia este ejemplo, ¿no es cierto? A la evolución que ha tenido la enseñanza en diferentes etapas y que responden a diferentes ámbitos sociales y contextos de cada etapa, ¿no? Si ustedes analizan, por ejemplo, el problema planteado en 1960 y el problema de la enseñanza planteada en 1990, porque para cada caso es el mismo ejemplo, por si acaso, es el mismo ejemplo. ¿Qué es lo que ha ido sucediendo? Una deformación de acuerdo al ámbito socio-temporal que se ha tenido en ese momento. Obviamente esto no está tan centrado en nuestros modelos educativos porque nosotros, a pesar de haber tenido varias reformas, es decir, varios cambios en nuestro modelo educativo, todavía se ha ido manteniendo de alguna forma la esencia de la matemática, aunque de repente esto sería para un taller de análisis y discusión, por ejemplo, ahora que esta gestión va a ser un análisis educativo y un cambio, ¿no es cierto?, en nuestro modelo. ¿Qué es lo que está buscando? Una respuesta, pero de un mismo problema, con diferentes resultados, tomando en cuenta el criterio social temporal. El segundo problema, el que planteaba el segundo ejemplo, nos dice, fíjense en el gráfico únicamente, resumimos, una aplicación es una correspondencia que cumple su conjunto, ¿no? Nos dice, o sea, es decir, la pregunta que hicieron los chicos. Su conjunto original coincide con el inicial. Cada elemento del conjunto inicial tiene una sola imagen. Una aplicación es una inyectiva si cada elemento del conjunto imagen procede a lo más de un elemento del conjunto inicial. Una aplicación es suprayectiva si el conjunto final coincide con el conjunto imagen. Una aplicación es biyectiva si a la vez inyectiva y suprayectiva. O sea, en síntesis, bueno, es lo que indica ahí, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos nos muestran sobre los problemas de la matemática. En uno, que de acuerdo al tiempo y al contexto va cambiando la forma de estructurar los problemas, ¿no? Y también cambia el tipo de exigencia cognitiva que le hacemos a los estudiantes. Y un segundo, que a veces la terminología matemática, el lenguaje matemático, es muy abstracto y de repente muy confuso, incluso hasta para el propio formador. Y nos dice, ¿no? Y hecha esta jocosa introducción al problema de la enseñanza de las matemáticas, volvamos al título que encabeza este epígrafe, con algunas situaciones de la vida cotidiana en las que es necesario hacer uso de las matemáticas. No sé, he leído. Muy bien. No he leído. Para los que están haciendo seguimiento con el texto impreso, estamos en la página 6 por si acaso. Siguiendo con los porcentajes, son frecuentes las situaciones en las que nos Más grande me ha dado hoy. enfrentamos a la aplicación del IVA, ¿no? ¿Qué es el IVA? El impuesto sobre el valor agregado, pero en el texto nos indica impuesto sobre el valor añadido. Esa es otra cosa que necesito reafirmar con ustedes, colegas. Si se ha utilizado este libro como bibliografía y, por ejemplo, toman este ejercicio como parte del examen, ¿será que le van a cambiar bolivianos por euros? ¿Será que le van a cambiar el término de añadido por impuesto al valor agregado? Nosotros conocemos este término como agregado, pero en España lo utilizan como añadido. ¿Eso qué quiere decir? Que lo van a cambiar para el examen, para colocar términos más coloquiales, conocidos de nuestro contexto, y en realidad no pueden hacer eso. Si en el texto va con euros tiene que ir en el examen. Si en el texto va con pesetas debe ir en el examen. Nuevamente repito, el criterio que se planteaba hasta hace unos años atrás para la elaboración de estos exámenes es que el técnico no tiene que modificar nada del libro. Al modificarlo estaría engañando a los maestros.
¿no es cierto? Estaría cambiando completamente la forma de ese libro. ¿Cómo es que se llama? ¿La entrada Muy qué? bien, eh, entonces nos dice lo siguiente, ¿no? Supongamos que hemos comprado un producto como el de la imagen, cuyo precio ha sido de 158,44 euros. ¿Cuál es el porcentaje aplicado de IVA? Bien, es un problema, obviamente ya nos plantean la solución. Sin embargo, nos dice, y si hemos comprado un producto cuyo precio es de 84 euros, pero al que no han añadido el IVA, si este es del 18%, ¿cómo hallaríamos el precio con IVA? Con una calculadora y haciendo una sola operación. Y si el precio es de 112,10 euros con IVA del 18%, ¿cómo hallaríamos con la calculadora una sola operación el precio sin IVA? Cuando en los medios de comunicación se presentan noticias sobre estadística de una población determinada, suelen ser frecuentes los términos como los siguientes. Espera. Esto sí es algo importante. Cuando hablan, por ejemplo, de términos, ¿ya? Debemos resaltarlos. Si es que tienen el libro impreso, vayan resaltando esta parte, ya que es muy común que los técnicos agarren y digan, determine la definición correcta de tasa de natalidad, por ejemplo. Y ustedes de repente no tenemos la definición correcta de tasa de natalidad, no lo hemos leído, pero de acuerdo a lo que dicen los términos, yo voy a buscar la respuesta que más o menos se asemeje. O he leído la definición en otro libro de, de estadística y resulta que la tasa de natalidad, la definición en otro libro tiene otros términos. Entonces, selecciono ese. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Respondiendo mal, ya que debo seleccionar la respuesta cuyos términos se encuentren en el libro. Entonces, aquí tasa de natalidad nos dice, es el número de nacimientos que se producen en un año por cada 1000 habitantes. Natalidad, total de nacidos vivos en un año. Índice de fecundidad, es el número medio de hijos por mujer, para que se asegure el reemplazo generacional y la población de un país se mantenga. Debe ser el orden de 2,1. Se añade el 0,1 para contrarrestar la mortalidad infantil. Tasa de fecundidad es el número de Por nacimientos por favor, cada tu 1000 micrófono, mujeres Lice, su en audio, edad por favor, fértil, su audios. ¿no? De 15 a Lice, 45 sugiero años. que Aquí saque del ustedes de grupo a esos repente que no pueden apagan su diferir y me micrófono, por pueden favor. indicar, no, pero no es de 15 a 45 años porque en nuestro código niña, niño, adolescente dice que es a partir de los 14 años y a partir de los 13 si tiene consentimiento. Bueno, nosotros no nos vamos a remitir, en este caso, si en algún caso extremo ya, vayamos a dar de cuenta, la casualidad que nos dice tasa de fecundidad, nosotros debemos responder según a lo que indica este libro, ¿ya? Y no vamos a ponernos a discutir con nosotros mismos en nuestra mente con lo que indica el código de niña, niño, adolescente, sino simplemente remitámonos a esto para las preguntas de especialidad, me refiero. Nuevamente, tasa de fecundidad es el número de nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil de 15 a 45 años. Tasa de mortalidad mide los fallecimientos por cada 1000 habitantes en el año de que se trate. Y pirámides de población. Son representaciones gráficas de la población repartida por edades. Otro asunto de frecuente aparición en los medios de comunicación es el de las tasas de paro de un país. Y para nosotros creo que este ejemplo entra como anillo al dedo, ¿no? Y no sería nada extraño que como técnicos agarren y digan, no, yo voy a colocar este ejemplo porque se armoniza con lo que sucede constantemente en nuestro país. Un ayuntamiento tiene 18,000 habitantes, de los que 5,000 tienen menos de 16 años, de los que están en edad de trabajar. 7,000 son estudiantes, amas de casa o jubilados, y 1,500 están en el paro. Calcula la pregunta, ¿cuántas personas hay empleadas? ¿No? Esto lo vamos a ir respondiendo más adelante, no se preocupen. Vamos a tomar algunos ejemplos, pero vamos a ir respondiendo. Ahora, esta pregunta. Lo que yo quiero que analicemos es lo siguiente. Ya les había indicado que no todo el material se puede utilizar
para elaborar preguntas de ascenso de categoría. Estas preguntas sí podríamos utilizarlo como un ascenso, para un ascenso de categoría. Sus respuestas son cerradas, ¿no? Sus respuestas son cerradas, ¿sí o no? Exactamente, sí, se pueden utilizar, porque las respuestas son cerradas. Y las operaciones no son complejas. Por lo tanto, a pesar de que de repente ahí el problema planteado pueda de alguna forma ser confuso, es simplemente una sumatoria que debemos realizar para determinar cuántas personas hay empleadas, ¿no? En total, la Los población micrófonos, activa, por el favor. total de la población inactiva, la tasa de actividad, tasa de paro. Pregunta 2, o el ejercicio 2 contextualizado que plantea. Obviamente está contextualizándolo a la frecuencia de paro, por si acaso. Si en un municipio la tasa de paro es del 7%, ¿qué significado le ponemos dar a este dato? ¿Cuál sería la población activa si el total de parados es de 455? Ahora, la pregunta, ¿qué significado le podemos dar a este dato? No es relevante. No es relevante ya que básicamente está sujeto a cierto criterio personal. Por lo tanto, ya hace rato hemos mencionado, todas las preguntas, todo el contenido que esté sujeto a criterio personal o a criterio de lo que podamos ver en el contexto, no es adecuado para una pregunta de examen porque las respuestas pueden ser variadas. Las respuestas podrían ser a partir de mi contexto, a partir de mi criterio, a partir de mi conocimiento, etc. En ese sentido, no hay uniformidad en las respuestas y puede dar pie a reclamos una vez concluido el examen. Y lo que menos quieren en este momento en el ministerio es que exista esos reclamos, ¿no? En otro municipio, dice, la población activa es de 8.000 personas. ¿Cuántos parados? No sé quién está jugando con la pantalla. ¿Cuántos parados hay? ¿Y cuál es la tasa de paro si la tasa de actividad es del 64%? Bueno, nos hacen algunas aclaraciones. La población activa, ¿a qué hace referencia la población activa? La población activa de un país es la cantidad de personas que se han incorporado al mercado de trabajo, es decir, que tienen un empleo o que lo buscan, ¿ya? O que están buscando, no necesariamente que estén empleados. No se considera la población activa a la que realiza un trabajo sin remuneración, por ejemplo, el cuidado del propio hogar o el estudio, es decir, amas de casa no se considera dentro de la población activa o estudiantes tampoco se considera dentro de la población activa. Ahora, por eso les mencionaba, puede ser que ustedes no estén de acuerdo, porque en nuestro país, cuando colocan en nuestro carnet de identidad, por ejemplo, ocupación, ¿qué es lo que colocamos? Ya sean estudiantes, estudiantes, ama de casa, ama de casa. Y en Bolivia, por lo menos en Bolivia, se considera al ama de casa como una actividad que aporta a Colegas, la por sociedad. favor, sus micrófonos pueden Entonces, desactivar, es interrumpen su ruido. justamente ese el problema de repente de la interpretación que pueda Profesora existir Maya, al profesor hacer la lectura de Alberto. este texto. Por favor, colegas, les voy a rogar que apaguemos los micrófonos. Ya son varias interrupciones, ¿sí? El contenido es muy amplio y si continuamos de esta forma no vamos a poder alcanzar ni a la mitad en el tiempo que tenemos. Muy bien, continuando, les decía que no vamos a entrar en contradicciones en ese momento, ¿ya? Por eso es importante que leamos estas pequeñas definiciones que nos plantean en el libro. Vamos a responder todas las preguntas conforme indique este libro y no conforme nuestra experiencia en nuestra propia sociedad, ¿ya? Porque, nuevamente, repito, este libro está basado en un modelo educativo europeo con características sociales completamente diferentes a la nuestra. También nos habla sobre la población activa, se divide en dos grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Quienes desempeñan un trabajo remunerado, que sería la población ocupada. La población ocupada son los que desempeñan un trabajo remunerado y los que no, que serían la población en paro. La fracción de la población activa que busca empleo, pero no es capaz de encontrarlo, determina la tasa de paro.
La tasa de actividad de una población resulta del cociente entre la población activa y la población de edad activa, ¿no? Una pequeña división, nos dice. Habitualmente expresado en porcentaje. Otro tipo de, bueno, otros ejemplos que también se nos plantean en este punto es el siguiente. Un hombre que viaja mucho estaría preocupado por la posibilidad de que hubiera una bomba en un avión. Calculó la probabilidad de que fuera así, y aún así, esta era baja. No lo era lo suficiente para dejarlo tranquilo. Es decir, si nosotros calculamos, por ejemplo, cuántas personas ingresan dentro de... Pongámosle que solamente ingresan 300, ¿no? Y la probabilidad dice que es el número de casos eh, favorables en relación al número de casos posibles, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos 1 a 300, la probabilidad de que uno de ellos lleve una bomba sería de 0,003%, ¿no? Es decir, muy, muy, muy pequeño. Entonces, lo que a eso se refiere, ¿ya? A eso se hace referencia a este problema. Pero dice, calculó la probabilidad que fuera así. Y aunque esta era baja, ¿no? Por pequeña probabilidad, porcentaje, perdón, no lo era lo suficiente para dejarlo tranquilo. Desde entonces lleva siempre una bomba en la maleta. Según la probabilidad de que haya 2 bombas a bordo es infinitesimal, ¿no? Entonces, obviamente, bajo el criterio y la perspectiva, esta pregunta no puede ser utilizada para un examen de ascenso de categoría. A pesar de que la primera parte sí podría, ¿no? Pero sabemos que solamente se trataría de una división de 1 a 300. Para la segunda ya es un criterio, por lo tanto, deja de ser material para este tipo de exámenes a partir de la segunda parte. Entonces, la segunda nos dice, el número 2, aunque sea lo más fácil y agradable sumar, no es siempre lo más apropiado. Hay una demostración curiosa, según la cual los niños no les quedarían días para ir a la escuela. Y nos plantea, por ejemplo, esta operación. En un año, 1/3 del tiempo duerme 8 horas diarias. Todo lo que hace en un año. 1/8 del tiempo estaría comiendo 3 horas diarias. 1/4 del tiempo están de vacaciones, ¿no? Que, bueno, van haciendo la sumatoria total de 122 días, duerme, 45 días nos pasaríamos comiendo en un año, 91 días tenemos de vacaciones y básicamente el tiempo, 2/7 del tiempo son de fin de semana, es decir, 104 días, y tendríamos un total de 362 días al año. También se plantean otro tipo de problemas, como por ejemplo el comprender la cuestión, es decir, el monstruo del lago Ness. Estos problemas, por si acaso, son tomados de libros que hacen la referencia, no solamente nos la plantean ahí, sino también nos dan el número de página de donde podemos ir y averiguar un poquito más de este libro, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, resolver problemas de estrategias de Marcea, Madrid, 1999, página 57. Aunque si hacemos la búsqueda de estos libros, en su mayoría no los vamos a poder encontrar en el Internet, ¿ya? Porque uno, son textos de repente utilizados en el ámbito español, europeo, no están digitalizados en su mayoría. Y segundo, son libros que por lo general son utilizados para la estructuración o sistematización de tesis, documentos ya de posgrado, que por lo general uno accede a estos documentos ingresando a una biblioteca en particular, ¿no? Y para ello necesitan los credenciales o los usuarios necesarios. Bueno, continuemos entonces. Vamos a hacer una pequeña evaluación hasta este punto, ¿ya? Entonces, vamos a ver si hemos estado con la atención de lo que hemos ido repasando para ver si podemos responder algunas pequeñas preguntas. Estas preguntas están estructuradas de acuerdo a los criterios que se utilizaban hace unos años atrás en el Ministerio de Educación, ¿ya? Los mismos criterios para elaborar estas preguntas. Nos dice la primera, por ejemplo, en el acápite, valor práctico, instrumental y formal de las matemáticas, el término griego matema hace referencia a,
Inciso A, lo que se ha aprendido. Inciso B, lo que se ha entendido. Inciso C, el conocimiento adquirido. Inciso D, todas las anteriores. No es necesario que respondan con el micrófono, pero vayamos respondiendo de forma interna ahí donde se encuentren. Respuesta correcta, todas las anteriores. Y volvemos a repasar, si ustedes tienen el libro ahí en la mano, al repasar se dan cuenta de que este término hace referencia a todos estos, ¿no? Hace referencia a lo que se ha aprendido, también hace referencia a lo que se ha entendido, pero también hace referencia al conocimiento adquirido. Una segunda pregunta. En el ejemplo, el problema se plantea la evolución de un problema matemático en base a una comparación. Uno de los periodos de enseñanza se define a través de un campesino. Vende un saco de patatas por 1.000 pesetas. Su gasto de producción se elevan a los 4/5 del precio de venta. Esto es a 800 pesetas. ¿Cuál es su beneficio? Corresponde a, nos están preguntando a qué periodo. Y si ustedes recuerdan, este problema con diferente estructura, se podría decir, literaria, básicamente se va repitiendo en diferentes periodos, ¿no es cierto? En diferentes años. Ahora, ¿a cuál pertenece esta? A la enseñanza de 1960, a la enseñanza tradicional de 1970, a la enseñanza moderna de 1970, a la enseñanza renovada de 1980, a la enseñanza reformada de 1990. Respuesta correcta, a la enseñanza tradicional de 1970. Tradicional de 1970. Bueno, otra consulta. Número 3. Un campesino vende un saco de patatas por 1.000 pesetas. Su gasto de producción se eleva a 4/5 del precio de venta. ¿Cuál es su beneficio? Ya en este caso, tomemos el ejercicio. Puede ser que ellos agarren y digan, ya, pongamos este ejercicio para que lo resuelvan. ¿Cuál es el beneficio? 200 pesetas, 400 pesetas, 800 pesetas o ninguna de las anteriores. ¿Cómo hallamos el beneficio que tiene este campesino al vender ese saco de patatas? Para empezar, la respuesta es 200 pesetas, ¿no es cierto? 200 pesetas. Seguimos entonces. El ejemplo gráfico del problema hace referencia a una serie de criterios a manera de resumen, el cual tiene relación con. ¿Recuerdan cuando habíamos visto en la primera etapa? El autor plantea dos ejemplos para hacer el análisis como introducción del problema de las matemáticas en sí. El primero está relacionado al problema propuesto del campesino que vende las patatas, el saco de patatas, y que en diferentes años va cambiando la redacción, ¿no es cierto? Dependiendo del contexto sociocultural de la época o del contexto social de la época. En el segundo ejemplo, era un gráfico, ¿no? Era un gráfico en el que, bueno, de repente aparece una grosería, pero esa no la voy a repetir. Sin embargo, ahí está igual el problema. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál tiene relación con las aplicaciones, las funciones, los operadores, todas las anteriores? Bueno, en realidad, en el libro hace referencia a las aplicaciones, ¿no es cierto? De repente algunos han respondido las funciones, pero son sinónimos, eso es correcto, son sinónimos. Sin embargo, nuevamente repito, ¿cómo debemos responder estas preguntas? Como tal cual se encuentran en el libro, y si en el libro utilizan el término aplicaciones en lugar del término funciones, aunque nosotros sepamos que están hablando de funciones, debemos responder con la terminología que se encuentra en el libro, ¿ya? Con la terminología que se encuentra en el libro.
Una quinta pregunta nos dice, en el ejemplo cotidiano planteado por el problema, supongamos que hemos comprado un producto como el de la imagen, cuyo precio ha sido de 158,44 euros. ¿Cuál es el porcentaje aplicado de IVA? 21,80, 21,85, 21,90, ninguna de las anteriores. En este caso sería 21,85, ¿ya? 21,85. Pasemos a la pregunta 6. ¿A qué término hace referencia la siguiente definición? Es el número medio de hijos por mujer para que se asegure el reemplazo generacional y la población de un país se mantenga. Debe ser del orden de 2,1. Se añade el 0,1 para contrarrestar la mortalidad infantil. ¿A qué término hace referencia? Porque no se olviden que en cierto momento del texto nos pregunta, o bueno, nos indica que estos términos corresponden a la estadística y a las probabilidades específicamente, ¿no? Será, inciso A, tasa de natalidad, inciso B, natalidad, inciso C, índice de fecundidad, inciso D, tasa de fecundidad, o inciso E, tasa de mortalidad. Bueno, de hecho, no podemos tomar en cuenta el inciso E porque la tasa de mortalidad es el 0,1, ¿no? Se añade eso para contrarrestar el término que estamos buscando. Por lo tanto, la respuesta correcta es el índice de fecundidad. El índice de fecundidad. Pregunta 7. De acuerdo a las tasas de paro de un país, si en un municipio la tasa de paro es del 7%, ¿qué significado le podemos dar a ese dato? ¿Cuál sería la población activa si el total de parados es de 455? Inciso A, 6.500. Inciso B, 6.045. Inciso C, 6.955. Inciso D, ninguno de los anteriores. Respuesta correcta, 6.045. Ahora, de repente algunos me van a decir, ¿pero por qué 6.045? Bueno, tenemos que discernir en cuanto a este término porque no se olviden que ya el mismo libro nos ha dado unas pequeñas definiciones al final de este ejercicio. Si tomamos los 455, que es el total de parados, lo multiplicamos por la relación del 7%, ¿no es cierto? Multiplicado por la variable que estamos buscando, que en este caso sería la población activa, ¿no? Y lo dividimos entre el 100% porque estamos hablando de porcentajes, en una relación de una regla de 3 simple, ¿ya? Realizando los despejes necesarios, tenemos que es básicamente 6.500. Ahora, pero si es 6.500, ¿por qué el resultado es 6.045? ¿Qué es lo que tendríamos que quitar? Porque recuerdan que de cierto modo nos decía que la población, en este caso la población activa, no necesariamente, ¿no es cierto?, era aquellos que estaban trabajando y demás, sino simplemente tendríamos que restar de los 6.500, los 455. Restamos los 455, que también son parte de esa población, y básicamente tendríamos aquellos que están tendríamos aquellos que están activos, ¿ya? Esas pequeñas definiciones estaban al final de estos problemas. Por eso les mencionaba que todo aquello que está en cursiva es muy importante porque nosotros tenemos que ir tomando en cuenta lo siguiente. Se basan en esas pequeñas definiciones para elaborar todo tipo de preguntas. Perdón. Pasamos a otro capítulo. Nos dice 1.b. Historia de las matemáticas. Sistemas de numeración, geométrica, euclidiana, estadística y probabilidad. ¿Por qué esta parte es importante y relevante para nosotros como matemáticos? De repente, ustedes conocen bien la historia del origen de las matemáticas, el origen de los números, pero vamos a ser realistas en esa situación. Muchos libros, muchos autores
colocan el origen que de repente les conviene o de repente están más de acuerdo. Digamos. Yo como autor estoy de acuerdo que este es el origen y este voy a colocar en mi libro. Entonces, de repente ustedes han leído el origen de la matemática de un autor diferente y que el origen se ha dado en el antiguo Sumerio, etcétera, o en la Mesopotamia, no sé. O de repente el origen, un libro, si estamos hablando de aquí de Latinoamérica, de repente el origen lo han tenido la matemática, el Imperio Incaico, por ejemplo, podríamos decir, si estamos hablando de documentos que sean bien regionalistas, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Nosotros vamos a dejar de lado todo eso y solamente nos vamos a centrar en lo que nos brinda este libro. Es decir, parece chiste, pero en realidad lo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo que nos indica aquí. Y si aquí nos van a plantear una historia de las matemáticas, en la que nos van a decir que el origen de los números es esto, entonces tal cual debemos memorizarlo, ¿ya? Obviamente solo por este examen, ¿no? Porque posteriormente nosotros podemos diferir, podemos no estar de acuerdo, etcétera, pero para este examen necesariamente tenemos que tomar en cuenta solo lo que nos indica este libro. Nos dice entonces, sistemas de numeración. Antes de entrar en la historia de los sistemas de numeración, conviene hacer un repaso de los diferentes tipos de numeración que han ido apareciendo a lo largo de la historia y cuyos nombres son a veces evocadores. Están en primer lugar los llamados números naturales, cuyo conjunto se representa con una n y está formado por los números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y sucesivos. Su nombre hace referencia a que fueron considerados naturales, es decir, obvios, dados por la naturaleza. Los llamados números enteros, cuyo conjunto es representado con una z. Son los números aunque pudiendo, son los números naturales, aunque pudiendo no tomar tanto el signo positivo como el negativo. Es decir, son aquellos que proceden de menos infinito y pasan por cero o atraviesan por cero y van a más infinito. Su nombre hace referencia a que no tienen partes, ¿ya? A que no tienen partes de la unidad. Los números racionales, quebrados o fraccionarios, cuyo conjunto se representa con una Q. Son los que comprenden a todos los cocientes de números enteros, con divisor o denominador, distinto de cero. Por ejemplo, un tercio, menos 6 cuartos, el 5, 2,34. El nombre racional fue puesto en contraposición a los números irracionales, de los que se habla a continuación, lo de quebrados, es decir, los rotos o fraccionarios, hace referencia a que tienen partes, que no son enteros. Los números irracionales. En la Grecia clásica, donde aún no existía el instrumento algebraico, los razonamientos matemáticos se hacían exclusivamente sobre figuras geométricas. Figuras en cuya construcción se empleaban las reglas y el compás. Al construir un cuadrado del lado 1, sabemos por el teorema de Pitágoras que su diagonal mide la raíz cuadrada de 2. Esta diagonal, que puede construirse fácilmente y por lo tanto verse, no puede, sin embargo, ser medida con una regla. La raíz de 2 tiene infinitos decimales que no siguen una pauta periódica. Por ello, estos números recibieron el nombre de irracionales. Entre ellos están el número pi, el número los logaritmos neperianos, pero también muchas raíces de números enteros positivos. Por último, se llaman números reales a todos los anteriores, es decir, a todos esos conjuntos, ¿no? Racionales, irracionales, enteros, naturales. Continuamos. Entrando ya en la historia de los sistemas de numeración, se puede comenzar por la definición de lo que se entiende por tal cosa. Es decir, esto es importante, pueden ir subrayando. Un sistema de numeración se puede definir como el conjunto de normas y convenios empleados para poder nombrar y representar cualquier número natural mediante el conjunto reducido de símbolos y palabras. Esta definición es importantísima. Porque como técnico, así dices, a ver, voy a colocar ahí, ¿cuál es la definición del sistema de números, cuál es la definición de
sistemas de numeración de acuerdo al libro Matemática y su didáctica. Tipo, inciso A, la respuesta correcta. Inciso B, le cambio solo un sinónimo. Inciso C, le cambio otro sinónimo. Inciso D, cambio el orden de las palabras, por ejemplo. Y así, ¿no? Entonces, fácilmente, esta definición, que es muy importante, podemos tomarlo como en forma de pregunta. Abajo nos dice, pero ¿es necesario un sistema de numeración para poder contar? Imaginemos a un pastor primitivo que no sabe nada de números ni de contar y que al terminar el día quiera saber si le falta alguna oveja. ¿Cómo podríamos resolver este problema? Por favor, nuevamente tengo que recalcar los micrófonos. Ya hemos, creo que estamos, por favor, colegas, el micrófono, no sé quién tiene el dominio de la plataforma, si puede silenciar a quienes tienen el micrófono abierto. Profe Lourdes, por favor, su micrófono. Continuemos entonces. Los intentos para conseguir sistemas de representación, los números, se remontan a los orígenes mismos de la invención de la escritura. Naturalmente, se podía haber inventado fácilmente símbolos escritos para las palabras que representaran a los números. Sería tan sencillo como escribir cualquier otra palabra. Así, en español, se podría escribir el número de dedos de una mano como 5, pero desde el principio fue obvio que los números tenían una particularidad. Están ordenados, se podían contar de una forma determinada, a cualquier número se llegaba contando hasta él. Aquí voy a hacer una pausa. La gestión pasada, por ejemplo, nos plantearon un libro que es un libro en el que se analizaba, por ejemplo, varios hechos relevantes para la matemática y entre ellos hablaba sobre el encanto de las matemáticas, ese libro, ¿no? Muy bonito. Y en el encanto de las matemáticas hablan sobre el origen de los números que a partir de esferas, pequeñas pepitas y cuencos de barro, donde van agregando, llegan hasta cierta cantidad de cuencos de barro y lo pasaban a otro cuenco que representaba una decena y así sucesivamente. Entonces, en este caso, fíjense, el año pasado ingresó ese tipo de pregunta, incluso ingresó esa pregunta tomada de esa referencia de ese libro, específicamente de esas cuencas. En este caso, no puede ingresar la misma pregunta o la referencia al origen de la matemática a partir de contar con esferas y cuencas, porque aquí nos están planteando otro tipo de origen. ¿Por qué? Porque es otro libro. A eso es a lo que yo me refiero. Cuando les digo que debemos de dejar de lado la bibliografía de gestiones pasadas y concentrarnos únicamente en este libro. Ahora, si aquí nos dice que iniciamos contando con palitos, entonces son palitos, a diferencia del anterior libro que nos decía que iniciábamos contando con esferitas, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice palitos. Continuamos entonces. Así, si indicáramos 1 por un palito, 2 por 2 palitos, 3 por 3 palitos, etc. Cualquier número podría ser indicado por un símbolo dado. Por ejemplo, el símbolo, digamos una serie de palitos, quería decir 22, porque hay 22 palitos, ¿no? Además, este símbolo sería universal, independiente del sonido particular de cada idioma utilizara para nombrarlo y representarlo. Tendría la pega de que su lectura es difícil al aumentar el número. ¿Cómo distinguir 22 de 23, por ejemplo? Si colocamos una seguidilla de palitos, visualmente sería complicado. Eso es a lo que nos refiero. Resulta bastante natural separar ese conjunto de palotes o palitos en grupos más pequeños. Es lo que se hace frecuentemente al contar, por ejemplo, los votos de una elección a delegado de clases, cuando nosotros separamos, por ejemplo, cada 5 palitos, ¿no? Cada 5 palitos ya vamos separando. 5 votos, separamos. 5 votos, separamos. 5 votos y separamos. Si se está acostumbrado a contar con los dedos de la mano, parece lógico hacer grupos de 5 palitos, ¿no? 22 sería, ¿cuántos grupos? Sería 4 grupos más 2 palitos. Si se utilizara 2 manos, se podría hacer grupos de 10 palitos. O si se utilizaran las falanges de los 4 dedos de una mano y el dedo pulgar oponible a los demás,
para contar, se podría hacer grupos de 12 o de 20 o de 20. Si se utilizaran los dedos de Licenciado, ambas manos, pies, etcétera, ¿no? una O sea, depende consultita. de lo que nosotros vayamos utilizando Siempre en pensé que nuestras iba tranquilo. extremidades corporales. Todo junto. Una vez iniciado tal proceso, ¿No, señora, me abrió pollo? por favor, sus micrófonos, colegas. Una vez iniciado tal proceso, como cada uno de estos grupos de 5, 10 o 20 palitos era igual al de los demás, resultaría más sencillo representarlo por un solo símbolo que tener que escribir los 5 o 10 componentes de cada grupo. Así, en vez de estar formando grupos de 10, como se encuentra acá, en estos 10 palitos, puede escribirse, por ejemplo, un signo, otro símbolo que representa a los 10, que sería positivo. Entonces, 22 sería dos signos positivos más dos palitos. Mucho más fácil de escribir y reconocer el proceso, el proceso continuaría Apaguen sus y un grupo micros. de 10. Por favor, que puedan silenciar a toditos. Por favor, licenciada María, si se encuentra en la sesión, fuera amable de silenciarle a todos los que tienen el micrófono, por favor, encendido. Pasó a ser el administrador, usted puede silenciar los micrófonos. Este Ya huevo. se les ha dicho y no sé si es que están escuchando porque en la clase dice de una silenciarlo, si no saca el audio de la clase, creo que ya se había dicho en una. Es verdad, no nos dejan concentrar. Exactamente, licenciado, Por nos está favor, perjudicando a elimina, todos. están metiendo bulla, por favor. Por favor, Reclamamos, por favor. sáquenlos de la sala. Es realmente irrespetuoso esta actitud. Estamos en una clase virtual, colegas. Ve, y siguen riéndose, Licen, silencia a todos, por favor. Claro, mejor que él ponga silencio a todo el mundo. Sáquenlos de la clase. ¿Qué? Por favor, a quien está con el nombre 3030, elimínenlo. El ruido está viniendo de él. No está atendiendo la clase, deberían sacarlos. Están perjudicando nada más. Desde hace rato se le está diciendo ya que apaguen sus micrófonos si no están haciendo caso. Ya, Julia. Hasta el viernes. Por favor, colegas, necesito que guarden silencio los micrófonos. Bueno, la próxima vamos a tener que sacarlos nomás de la sesión porque estas interrupciones nos quitan tiempo y lastimosamente es un tiempo que les corresponde. Así es, Decíamos, licenciado. Le pido por favor que tomen muy en cuenta esta situación. No se puede más trabajar así. Las clases son muy interesantes y todos los que estamos con ganas de poder entender y aprender, pues que nos dejen en paz escuchar y sáquenlos a estas personas de una vez, por favor. muy bien, profe. Continuamos entonces, ¿ya? Les decía que al igual que nuestra representación simbólica de nuestros números, ¿ya? O en el caso, por ejemplo, de los romanos, ¿no? Los números romanos, este ejemplo que se nos planifica viene con símbolos. Cada 10 barritas, como habíamos visto, cada 10 palitos representados por un signo positivo, de modo que el 22 aquí lo representaría como dos signos positivos más sus dos barritas. Mucho más fácil de escribir y de reconocer. El proceso continuará y un grupo de 10, ¿no? O sea, es decir, un signo positivo, ¿no? O sea, 100. Si tenemos 10 positivos, sería un 100. 100 de estas pequeñas barritas. Podría ser sustituido por otro símbolo, nos dice. Y para tal ejemplo utiliza la X. A su vez, un grupo de 10X podría ser sustituido por un 0 o un círculo, etcétera, etcétera. Así podemos ir formando muchos otros símbolos. Como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, en este sistema, un número como el 1834 sería escrito de esta manera. 1834, ¿ya? Tomen en cuenta muy bien esta relación. Para poder ser visualizado más rápidamente, aprovechando las capacidades del ojo humano, también podría ser escrito de la siguiente forma. Es decir, ¿qué es lo que ha sucedido?
colocarlo en superposición en forma de sumas. Actualmente nosotros hacemos eso, ¿no es cierto? Y fíjense que ha colocado, se podría decir, unidades sobre unidades, decenas sobre decenas, centenas sobre centenas y unidades de 1000 sobre las unidades de 1000. Es decir, está utilizando un sistema posicional, ¿ya? Un sistema posicional basado en un sistema de base 10. Sistema de numeración egipcio. El sistema de numeración egipcio nos indica lo siguiente. Y este era justamente el sistema empleado por los antiguos egipcios, aunque con su escritura jeroglífica. 1 estaba representado por este símbolo, 2, el 10, perdón, 100, 1000, 10.000, 100.000 y 1.000.000. Ahora, puede ser que ingrese este tipo de preguntas en el examen. Vamos a ver el año pasado. El anteaño pasado, les hablo de unos años atrás, no ingresaban gráficos. Una de las premisas para el examen de ascenso de categoría es que no se tenía el espacio necesario para colocar en el examen, porque ustedes han visto que el examen viene en forma de columnas y las letras son incluso muy pequeñas. El año pasado, por ejemplo, ingresaron muchísimos ejercicios y uno no tenía dónde escribir esos o resolver los ejercicios que se tenían que resolver. Entonces, ¿qué sucede? Y tampoco se puede o está permitido ingresar con hojas, ¿no? Mucho cuidado, cuidado que se hagan anular el examen. No lleven ni en blanco, porque hay algunos supervisores que son tan estrictos, tan rígidos, que solamente por el hecho de tener una hoja en blanco lo anulan el examen. Entonces, no corran ese riesgo. Si hay que resolver algo, lo vamos a hacer en la misma hoja. Pero, ¿qué tiene que ver el gráfico? En muchos casos lo que hacen es tomar, por ejemplo, un gráfico, una parte del dibujo. Puedo agarrar el hombre con las manos arriba. Tomamos el hombre con las manos arriba, ¿no? El hombre arrodillado, y coloco yo en forma de gráfico, en forma de pregunta puedo indicar. El hombre arrodillado en el sistema de numeración egipcio representa a 10.000, 100.000, 1.000.000, a ninguno, ¿no? En las posibles respuestas. Entonces, si yo he revisado el libro, sé que el hombre arrodillado representa a 1.000.000, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de los gráficos. El año pasado, por ejemplo, como ingresó el texto del Ministerio de Educación, ese compendio que este año también han entregado a los chicos en educación secundaria, ¿qué sucedía? Tomaron un gráfico en forma literal e indicaron lo siguiente. En el texto de matemática de tercer año y no sé qué, se tiene una imagen en el cual un hombre se encuentra arrodillado, sosteniendo inciso A, un mundo metálico, inciso B, un cubo metálico, inciso B, un prisma metálico, etcétera, ¿no? Así, sus posibles respuestas. Y la respuesta correcta, ¿cuál era? Era un mundo metálico. Pero, ¿quién le prestó atención así? Siendo conscientes y realistas, ¿quién le prestó atención a ese gráfico? Un pequeño gráfico chiquitito que estaba arriba en una página en la parte superior de ese texto. Casi nadie le prestó atención, ¿no? Entonces, eh, fue, y tengo entendido que ese gráfico o esa fotografía fue tomada de un monumento en la ciudad de La Paz. Peor aún, pues, para los que somos del interior del país, ¿no? Para los que estamos en Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba, en otro departamento, que ni siquiera hemos tenido la casualidad de pasar por ese monumento, vamos a saber o identificar, o por lo menos adivinar qué es lo que tenía encima de ese hombre. Pero en este caso, ya hemos tomado una fotografía mental de todos los números del sistema egipcio. Entonces dice, debe observarse que el origen en el que se colocan los signos que el orden en el que se colocan los signos es indiferente en cuanto que el número representado sigue siendo el mismo. También sería 1830 y 4 los siguientes. Es decir, si utilizamos el sistema de numeración egipcio, en el sistema de numeración egipcio, ¿qué es? Indiferentemente en qué posición esté el dibujo, el número sigue representando lo mismo. Y si nosotros tomamos ese sistema y lo aplicamos al ejemplo que nos plantea el libro de los X, los círculos, los más y los palitos, indiferentemente de qué lugar coloquemos las X, los círculos y demás, el número seguiría representando
el mismo número original, que sería 1834. Ahora, es por tanto un sistema no posicional. El sistema egipcio, el sistema de numeración egipcio, no es un sistema posicional. Es además aditivo en el sentido de que el valor del número representado aparece al sumar los valores de cada uno de los símbolos utilizados. El sistema de numeración egipcio no solo no es posicional, sino también es aditivo. ¿Eso qué quiere decir? Que cada símbolo representa una cierta cantidad y para tener el número total tengo que ir sumando a cada símbolo, la cantidad que representa cada símbolo. Por eso no es necesario el orden en este tipo de sistemas. El sistema de numeración babilónico. Entre las muchas civilizaciones que florecieron en la antigua Mesopotamia, se desarrollaron distintos sistemas de numeración, entre ellos un sistema sexagesimal de base 60, que ha perdurado hasta nuestros días en la medición de ángulos y del tiempo, ¿ya? En la medición de ángulos y del tiempo. Fíjense cuál es la representación de ese sistema. Nuevamente, una fotografía mental tenemos que tomar de esto. 1, 2, 3, 4, 5 y 9. Ahora podemos tomar pequeñas estrategias, por ejemplo. Cuando estamos hablando del sistema babilónico, ¿de qué estamos hablando? Flechitas. ¿Alguno de ustedes ha jugado con las flechas, no es cierto? ¿Tienen o no tienen esa forma? O podemos decir las Y, ¿no? Una Y es 1, dos Y es 2, o 3 flechitas es 3, 4 flechitas es 4. Pero también la posición de cada una de estas flechitas tiene su representatividad, como vemos abajo. 10 es una flechita con un arco, fíjense. Y así sucesivamente, ¿no? 36, por ejemplo, son estas, se podría decir, no sé si ustedes han observado el símbolo de ángulo. El símbolo de ángulo tiene más o menos esta forma, ¿recuerdan? Símbolo de ángulo. Entonces, un símbolo de ángulo representa 10, dos símbolos 20, tres símbolos 30, tres símbolos de ángulos más 6 flechitas o 6 Y, 36, y así sucesivamente. Muy bien, continuamos entonces. A partir de ahí, cada grupo de unidades representaba la cantidad existente de las diferentes potencias de 60. Es decir, cuando estamos hablando de potencias, estamos hablando de una multiplicación base. Es decir, 60, el segundo sería 60 por 60, el tercero sería 60 por 60 por 60 y así sucesivamente, ¿no? Y ahí se nos plantea algunos ejemplos. 1 por 60, más 2 por 10, más 3 por 10, 83 y así. Su sistema de numeración es posicional y aditivo multiplicativo. Un sistema de numeración bastante complejo para en comparación al que nosotros utilizamos actualmente, ¿no? Sistema de numeración griego. Vamos con el sistema de numeración griego. Otra forma de representar los números es una que utilizaron los griegos. Estos recurrieron al empleo de otros sistemas ordenados, ¿no? El alfabeto griego. Bueno, por lo general nosotros estamos más familiarizados con esto por el tema de los ángulos en geometría, en trigonometría y de repente en el cálculo también, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estas letras del alfabeto tenía su valor numérico. ¿Ya? Más allá de representar de forma literal, tenía un valor numérico. Alfa era 1, beta era 2, gamma era 3, delta, tenemos 4, epsilon 5, ¿dónde está pi? El valor de pi, ¿cuánto representaba el valor de pi? 80, el valor de pi representaba 80, omega representaba 800, ¿no? Entonces, fíjense cómo se asocia una cierta cantidad a cada una de estas letras, ¿no? En principio, nos dice, el método podría ser similar al anterior, utilizando nuestro alfabeto. Es decir, 1 sería A, 2 sería AB, 3 sería ABC, etc. Pero al ser todos los símbolos diferentes, en realidad componer solo el último bastaría para representar el número. Si 1 sería A, 2 sería B, 3 sería C, 10 sería J,
Al llegar aquí, se puede continuar y hacer 11K, 12L, etc. Pero entonces al llegar al 26, se acabarían los signos, ya que nosotros solamente tenemos esa cantidad, ¿no? En nuestro alfabeto. Los griegos hicieron algo mejor. Como 11 es 10 más 1, hicieron 11JA, es decir, utilizaron la representación de 10, del símbolo 10 y el 1. 12JB, etcétera, reservando los signos K, L y M para las decenas. K sería 20, L 30, R 100 y así sucesivamente. Para luego continuar con S, que sería 200, Z, que sería 900. Como el alfabeto griego tenía solo 24 letras, para poder contar hasta 900 utilizaron símbolos especiales. Aún así, al llegar a 999, se acababan los símbolos y para poder pasar a unidades de 1000, tuvieron que utilizar signos auxiliares tales como comillas. Así, por ejemplo, 1000 entre comillas sería A', ¿no? Ojo, este símbolo es A' y 2000 sería B'. Otra dificultad era la necesidad que había de aprender de memoria el valor de 27 letras. Obsérvese que el orden de colocación de los símbolos empleados no altera su significado numérico. Así, 235 sería SLE, o ELS o LES. Es como en el caso del sistema egipcio, ¿no? El que hemos visto anteriormente. No es posicional y aditivo. La numerología. ¿A qué hace referencia la numerología? Una consecuencia tangencial que tuvo la utilización de las letras del alfabeto para representar los números fue la aparición de una pseudociencia llamada gematría, ¿ya? Probablemente por deformación de la palabra geometría o numerología. Por ejemplo, los judíos en su afán por estudiar cada palabra de la Biblia veían números en todas partes. El sistema es tan sencillo como asignar, perdón, si me aguardo un momentito que se me va a apagar la computadora. Ahora sí. El, el sistema es tan sencillo como asignar un valor numérico a cada letra, con lo que cada palabra se convierte en un número y de ahí, según la palabra, el nombre obtenido, dar a ese número buen o mal carácter, buena o mala suerte, decidir si una persona debe casarse con otra, etcétera, etcétera, ¿no? El ejemplo más famoso tal vez sea el del número 666, el llamado número de la bestia. Identificada está con el anticristo en la Biblia. En el libro de las Revelaciones 13:18 se dice, aquí está la sabiduría, deja a aquel que posea entendimiento calcular el número de la bestia, pues este es el número del hombre. Su número es 666. Ha habido muchos intentos para identificar al personaje histórico cuyos nombres en gematría dieran el valor de 666. Estas investigaciones llevaron a personajes como Nerón César o Diocleciano, ambos perseguidos por los cristianos, ¿no? Pero también fuera del libro, se ha atribuido este número a quién, a Napoleón Bonaparte, a Hitler, etcétera, ¿no? Sin relación con lo anterior, es curioso que el hecho de mencionar por Ifrán sobre el número 17 en Italia, Napoleón Bonaparte aplazó hasta el 18 su famoso golpe de estado de Brunario, que inicialmente estaba previsto para el viernes 17. No me gustan los incrédulos, había explicado. Solo los tontos desafían a lo desconocido. Es también sabido que en los hoteles italianos no hay habitación 17 ni piso 17 y que en ningún asiento los aviones de Italia llevan el número 17, así como que el coche Renault 17 ha sido comercializado entre nuestros vecinos con el apelativo de Renault 117. Y prosigue explicando la razón, ¿no? En cifras romanas, el número 17 se escribe XB 2 barritas. Es pues
el anagrama y el valor numérico de la expresión latina BC, que quiere decir he vivido y por extensión estoy muerto. El sistema de numeración posicional. Como hemos visto, los griegos y también los romanos, para representar números grandes, unidades de mil, de millón, etc., utilizaban signos auxiliares. A' era 1000 entre los griegos y B barra era 5000 entre los romanos. Supongamos por un momento que en vez de utilizar signos auxiliares para indicar órdenes grandes de unidades, se utilizaran para todos los órdenes, por ejemplo, usando los símbolos utilizados al principio, la barrita, la barrita para las unidades, el signo positivo para las decenas, las X para las centenas y los circulitos para las unidades de mil. Con solo 9 letras podríamos indicar todos los números hasta el 9999. Por ejemplo, 2345 sería un circulito X más y su barrita, pero obviamente utilizando la representación que habíamos denominado anteriormente, ¿no es cierto? Con el tema de la simbología griega. 4444 sería D, pero colocando los símbolos que anteriormente habíamos utilizado sería círculo X más barrita. Ahora, fíjense que en el primer caso, si bien el valor no representa, en realidad el símbolo no representa el número en sí, sino al valor de la posición. En el caso, por ejemplo, de D, que serían 4440. La primera D representaría a los 4000, la segunda representaría, cuando estamos yendo de izquierda a derecha, ¿no? La segunda representa a 400, la tercera a 40 y la última a las unidades que serían 4. Y no habría ninguna confusión al utilizar las 4D, pues el símbolo colocado sobre cada una indica que la primera vale 4000, la segunda 400 y así, etc. Incluso con otros símbolos similares podríamos aumentar la cantidad de números representables por este sistema. Entonces, observe que el orden en el que se coloquen las letras continúa sin alterar el valor del número. 2345 se escribiría 2345 en un orden o en el otro. Pues ahora, supongamos que se conviene en el que el orden pueda ser alterado, que las unidades vayan siempre al final, precedidas de las unidades de segundo orden, estas precedidas por las de tercero y así sucesivamente. Es evidente que entonces los signos auxiliares colocados encima de las letras no serían necesarios, pues el orden en el que éstas aparecen dentro del número determinado determinaría el orden de las unidades al que pertenecen. Así, por ejemplo, solo podría ser 142. Se diría entonces que el sistema es posicional, ya que el valor de los símbolos empleados depende de su posición en el número. Pero surge entonces una nueva dificultad. ¿Qué ocurre cuando hay unidades de un determinado orden? Por ejemplo, ¿cómo representar el número 102? Se podría A espacio B. Esta parte nos hace referencia a lo que nosotros, bueno, actualmente sabemos que lo llenamos con un 0, pero antiguamente esto hace referencia a cómo surge la idea del 0, con un espacio en blanco en medio del número, pero a la hora de escribirlo llevaría a numerosos errores dependiendo del mayor o menor amplitud dada a tal espacio. La otra solución es emplear un nuevo símbolo para representar la nada. Casi 5000 años le llevó a la humanidad encontrar tal solución, siendo los hindúes los primeros en utilizar hacia el siglo VIII, entre el siglo VIII y el IX, a este símbolo. Lo denominaron Sunya. Ojo, un término muy importante. Lo denominaron Sunya, que significa vacío.
recogido por los árabes. Estos lo denominaron cifer, que significa vacío, palabra que dio origen a los vocablos internacionales cero y cifra. Cero y cifra, ¿no? Con lentitud, el nuevo sistema llegó a Europa, reemplazando al romano como provenía de países no romanizados. Las formas de los números no se parecían en nada a las letras del alfabeto latino, lo que fue una nueva ventaja, pues acabó la confusión entre las letras y los números. Con lentitud, el nuevo sistema llegó a Europa. Ya, eso ya hemos... Así apareció el actual sistema decimal de numeración, cuyas características principales son, esto debemos resaltarlo nuevamente, la parte de las características principales, ¿ya? ¿Cuáles son las características principales? Posicional, es posicional. Segundo, emplea 9 símbolos, incluido el 0. Emplea 9 símbolos, incluido el 0. Es decimal, significa 10 unidades de cada orden equivalente a una unidad de orden superior. Se dice que 10 es la base del sistema, por eso decimos que nuestro sistema es de base 10, ¿no? Es aditivo multiplicativo, es aditivo multiplicativo, porque podemos formar nuevos números a partir de la suma en un orden de unidades, decenas, centenas, unidades de mil y así, pero también podemos formar los mismos números a partir de la repetición de una serie de números, ¿no es cierto? Es decir, si yo quiero 100, puedo decir 10 por el número de veces que quiero repetir dicho número. Sería 10 por 10, pero también representamos aditivamente 10 más 10 más 10 más 10 más 10 más 10, ¿no? Entonces, por eso se dice que es no solo aditivo, sino también multiplicativo. La primera propiedad es la más importante. Los sistemas posicionales tienen la ventaja de permitir escribir grandes números con una cantidad relativamente pequeña de símbolos y permiten realizar fácilmente las operaciones aritméticas. Sobre nuestro sistema de numeración decimal, aunque al ser el fruto último de una gran y larga evolución, nuestro sistema de numeración decimal y posicional puede ser considerado como el más perfecto de los sistemas hasta ahora. No por ello deja de tener ciertos defectos, entre los que pueden citarse contradicciones entre la expresión escrita y oral de los números, que muchas veces es multiplicativa. Por ejemplo, 200, 2000. Bueno, son en el ámbito de los términos. Y el hecho de ser un sistema posicional, ¿por qué no leer el número 1268 como 1268 al ser un sistema posicional? Tal como lo hacemos, aunque agrupando las cifras por parejas con los números telefónicos, por ejemplo. Cuando ustedes les preguntan cuál es su número, dirán, el mío es el 60, 82, etcétera, etcétera. No, vamos agrupando. Muy pocos agarramos y decimos, "No, mi número es el 61 millones, etcétera, etcétera". Aunque más, dice, aún más, teniendo en cuenta que la manera en la que se generan las cifras de cada número, ¿por qué no leer 1268 como 8621, empezando por las unidades? ¿O por qué 11? ¿Por qué 12? ¿Por qué 13? Y no 10 y 1, 10 y 2, 10 y 3 y así sucesivamente. Contradicciones al nombrar los números entre las expresiones multiplicativa de unos, 2, 200, 300 y la sumativa de otros 10 y 6, 10 y 7. Al ser la base 10, el número compuesto existe fracciones equivalentes. Para resolver ese problema sería suficiente con haber tomado como base el número primo, como por ejemplo el 11. Por último, aunque sea un problema sin posible solución, se puede señalar el hecho de que al ser los números un sistema ordenado, cualquier error en la escritura de un número puede hacer que esté irreconocible, al contrario de lo que ocurre con las palabras, ¿no? En el lenguaje oral, a la hora de nombrar los números ordinales, las irregularidades son la norma
Veamos algunos ejemplos. Bueno, veamos sus nombres, dice, ¿no? Veamos sus nombres como ejemplos. Ahora vamos a tomar una pequeña evaluación de esa sección que hemos leído. Es un poquito amplia, pero no podíamos cortar porque básicamente todo estaba entrelazado, ¿no? Cuando hablamos de la historia del origen de los números. En el contenido, sistema de numeración, la definición, el conjunto de normas y convenios empleados para poder nombrar y representar cualquier número natural mediante el conjunto reducido de símbolos o palabras corresponde a sistema de numeración, inciso B, sistema de numeración irracional, inciso C, sistema de numeración racional, inciso D, sistema de numeración real. Y la respuesta correcta es sistema de numeración. Segunda pregunta. De acuerdo con la simbología propuesta en el capítulo Sistemas numéricos, ¿cómo representamos el número 1422? 1422, inciso A, círculo XXX más 2 barras, inciso B, X, círculo, 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 círculo más 2 barras, inciso C, círculo XXX 2 barras más, o ninguno de los anteriores. Respuesta correcta. Inciso A, ¿no? Inciso A, círculo 4X, 2 positivos y 2 barras. 3. En el sistema de numeración egipcio, el símbolo flor de loto representa el número. El símbolo flor de loto. Recuerdan, les dije, tomemos una imagen mental, una fotografía mental. Y ahí vamos a observar o vamos a recordar y recuperar esa imagen en este momento. Entonces, representa inciso A, 10, inciso B, 100, inciso C, 1000, inciso D, 10.000. Respuesta correcta, 1000. La flor de loto representa 1000, ¿no es cierto? Representa 1000. 4. Fue un sistema sexagesimal de base 60 que ha perturbado hasta nuestros días en la medición de ángulos y del tiempo. Estamos hablando del sistema de numeración egipcio, sistema de numeración babilónico, sistema de numeración romano o ninguno de los anteriores. Vamos a ver, van respondiendo de repente algunos en el chat. Nos dicen B. Y respuesta correcta, perdón. Me salté demasiado. Y miren que todavía tenemos bastante que recorrer. Ahí nos quedamos, ¿no? Perdón. Respuesta correcta, sistema de numeración babilónico. La quinta pregunta dice, la siguiente afirmación, el orden de colocación de los símbolos empleados no altera su significado numérico. Así, 235 es igual a SELE o ELS o LES. Corresponde al sistema de numeración romano, babilónico, griego o a ninguna de las anteriores. Al sistema griego. Sexta pregunta. Una consecuencia tangencial que tuvo la utilización de las letras del alfabeto para representar los números fue la aparición de una pseudociencia llamada... ¿Cuál fue esa pseudociencia y cómo se llamaba? Inciso A, gematría, probablemente combinación de la palabra geometría o numerología. Inciso B, gematría, probablemente por deformación de la palabra geometría o numerología. Inciso C, gematría, probablemente asimilación de la palabra geometría o numerología. Inciso D, ninguna de las anteriores. Este tipo de preguntas es muy común en estos exámenes. Tomar la oración como respuesta y ir cambiándole algún término. Un sinónimo, quitarle una coma, etcétera. Algunos detalles nada más. En este caso, la respuesta correcta es el inciso B. Gematría, probablemente por deformación de la palabra geometría
o numerología. 7. ¿Cuáles son las características principales del sistema de numeración decimal? ¿Cuáles son las características principales del sistema de numeración decimal? Inciso A, es posicional, emplea 9 símbolos, es decimal y aditivo multiplicativo. Inciso B, es posicional, emplea 9 símbolos y aditivo multiplicativo. Inciso C, es posicional, emplea 9 símbolos, es decimal y aditivo. Inciso C, ninguna de las anteriores. A ver, la respuesta correcta es... Bueno, les comento que por cada pregunta en el examen, para aquellos que van a dar su primer examen, tienen más o menos un aproximado de 1 minuto 20 segundos por pregunta para leer, analizar, responder. 1 minuto 20 segundos más o menos. Eso quiere decir que si yo me entretengo mucho en una pregunta y le doy unos 7, 8 minutos, le estoy quitando a cuántas preguntas el tiempo. Y esto suele ocurrir sobre todo en las preguntas de normativa general, porque ahí las respuestas son sumamente amplias, porque a veces copian todo el artículo y lo repiten. Entonces, ¿qué ocurre? Me lleva mucho tiempo repasarlo y al leer demasiado estoy quitándole tiempo. Entonces, de alguna forma tenemos que hacer una lectura veloz dentro de estos exámenes, ¿ya? Respuesta correcta, inciso A. Es posicional, emplea 9 símbolos, es decimal y aditivo multiplicativo. Bueno, colegas, el día de hoy vamos a quedar en esta página. Sin embargo, yo a partir de este punto se los había ido resaltando. Yo creo que una vez que tengan la diapositiva en la plataforma, van a poder descargarlo e ir repasando. Lo que hice fue ir remarcando de repente aquellos elementos que son bastante importantes y al mismo tiempo he ido tomando algunos ejercicios, ¿no? Con sus explicaciones correspondientes para que ustedes puedan ir haciendo el análisis. Hay, por ejemplo, elementos como este tipo de preguntas que realmente no son respuestas sujetas a criterio personal y experiencia. Eso quiere decir que no pueden ingresar como preguntas a un examen de ascenso de categoría, ¿ya? También tenemos la parte del razonamiento matemático, que esto sí es más lógica, ¿no? De repente, esto ya lo estamos acostumbrados, pero vamos a tener que repasar. Entonces, las diapositivas van a estar en la plataforma, al igual que el video. No sé si ya está en la... Bueno, vamos a cortar la grabación, si no se nos va a hacer un poquito pesadito. Y les pido por favor que para